Os Ollos do Miño Producións presentan Radio Sieiro, a radio do CEI plurilingüe Manuel Sieiro, a radio do Cole de Crecente. Radio Sieiro, as ondas do Miño. Pasamos ao noso segundo invitado, unha das personalidades máis importantes do noso concello, o noso alcalde, don Julio César García Luengo. Señor alcalde, bos días. Bos días. Como bo veciño de Crecente, vostede pasou a súa infancia neste concello. Como foron eses anos? Pues mira, yo llevo años viniendo a este colegio. Vine en el año 73, la primera vez que vine a este colegio, como alumno. No me gustaba nada venir al colegio, nada. No, la directora me está mirando con una cara, pero es cierto. A mí, yo era muy mal estudiante y no me gustaba nada. No, nada. Me acuerdo yo que venía mi madre, venía al colegio y yo quería escapar. Escapaba y mi madre detrás mía para venir al colegio. La señora directora me pone una cara diciendo que eso. Pero tengo muy buen recuerdo de este colegio. No tiene nada que ver con el colegio que hay actualmente. Tenéis la suerte que tenéis una magnífica directora y un magnífico director general de centros. En este colegio no había ni esta biblioteca, no había esta radio, el patio no estaba cimentado, no existía pabellón, era totalmente distinto. Eran unas aulas de 45 alumnos. Es decir, pasábamos por encima de los libros de los compañeros para poder entrar, porque eran las aulas pequeñas y era imposible casi en la clase pasar. Eran estrechas, estábamos todos los alumnos pegados y no tiene nada que ver con el colegio que es actualmente. Íbamos a jugar al patio, el patio era de tierra, totalmente de tierra, no existía el pabellón. Donde está el pabellón ahora era podríamos decir, una finca, un terreno de eso. Poníamos las porterías eran de piedra, poníamos 2 piedras y era la portería. Yo siempre me ponía de portero, era tan malo jugando al fútbol que yo era el portero. Ahí era el portero, no paraba una, eso también es cierto. Pero tengo un recuerdo formidable, muy bonito, una etapa muy bonita. Y como vecino de Creciente, como niño, fui muy feliz. En aquella etapa, ahora vosotros ya no esperáis a los Reyes, nosotros esperábamos a los Reyes. Era una etapa muy bonita de esperar a los Reyes, luego preparar la hoguera de San Juan. Yo vivía en el barrio de Pousa, pues yo le preguntaba a este niño, ¿dónde vive este niño? ¿Tu nombre es? Óscar. Óscar, ¿dónde vive Óscar? Igual que tu padre. Donde vive Óscar, yo iba a jugar allí, a su pueblo. Es un barrio que le llaman La Isla, dentro de Pousa, y era una etapa muy bonita. Hacíamos la hoguera de San Juan, éramos muchísimos niños, éramos 20 niños en Pousa. En solo Pousa, lo que es un barrio, existían 20 niños y jugábamos eso. Entonces preparábamos las hogueras de San Juan, íbamos a buscar la leña. Había unas cuevas en Pousa y las guardábamos allí. Hacíamos un montón de actividades. Ahora a vosotros os compran el árbol de Navidad. Nosotros íbamos al monte a cortar el árbol de Navidad. Eran otros tiempos, va a decir la señora directora. ¿Qué barbaridades dices? Era la realidad, pero era una etapa muy bonita. Nosotros hacíamos más deporte y jugábamos mucho más, cosa que vosotros os dedicáis más, creo yo, a los teléfonos y esas cositas. Sí. ¿Sí? É verdad. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Ademais vemos que é licenciado. Como foi a súa etapa universitaria? Era dos que asistía a clase todos os días ou dos que se apuntaban a todos os campeonatos de mus de cafetería? Vamos a ver. Yo en Ciencias Políticas lo hice por la UNED. Entonces no tenía que asistir a clases. Yo la que asistí, yo soy diplomado en graduado social, lo que soy relaciones laborales. El primer año no pisé la universidad. Tanto es así que solo aprobé una asignatura.
Tenía que aprobar una porque en aquellos tiempos obligaba que para seguir continuando la carrera tenías que aprobar una asignatura. Yo aprobé el primer examen, dije, apruebo la primera asignatura, la aprobé y no pisé más. Lo pasé formidable, cafetería tras cafetería, eso. Pero tengo una madre bastante estricta y al año siguiente me dijo, o te pones las pilas o se acabó. Entonces sí que luego asistí a las clases y acabé bien la carrera, excepto el primer año. El primer año fui un auténtico desastre, ¿eh? El segundo año ya me tocó ponerme las pilas y tener que estudiar. Pero todos tenemos unas etapas y vosotros lo vais a tener de un año malo y eso lo va a pasar todos, que hemos sido jóvenes. Doña Luz me mira con una cara diciendo, pero Luz, creo que también algún año tuviste malo, ¿no? No, bueno. De José Manuel, viéndolo, diría que tampoco. Pero yo sí, yo he tenido un año muy malo en la universidad y los años siguientes fueron muy buenos. Señor alcalde, resólvanos unha dúbida. Crecentense ou crecentino? Bueno, a mí siempre me gustó que vuestra directora trabajara más. Tengo la suerte que vuestra directora está todos los días preocupada por el funcionamiento de este colegio. Pero le voy a pedir una cosa, que esta pregunta que me estáis haciendo me la presentéis por escrito en el ayuntamiento y yo se la voy a comunicar a la Real Academia de la Lengua Española y que me diga exacto cómo es los decrecientes, si somos crecentinos o crecentenses. Entonces le voy a poner deberes también a la señora directora. ¿Os parece bien? Sí. Sí, pues le vamos a poner, entonces me la va eso, y yo al secretario general de la Real Academia de la Lengua Española le mandaré la carta para que me comunique y que diga que somos crecentinos o crecentenses. Lo siento, Luz. Don Julio César, vemos que sucedeu na alcaldía ao seu pai, que fora rexidor deste pobo durante moitos anos. Suponemos que será unha gran honra para vostede a nivel familiar, non? Sí. Hombre, yo si soy político se lo debo a mi padre. Yo en el año 95, mi padre tomó la decisión de meterme en política, me llevó de lista de número 5 y fui, porque a su vez era un chico bastante obediente. Pero a mí la política no me gustaba, me parecía un coñazo, un auténtico coñazo. Nunca había sido interventor ni apoderado, solo venía a votar. Yo en ese momento estaba trabajando en Vigo en una gestoría y lo que menos me gustaba era la política. Yo no creía que iba a ser un buen político, ni el 99,9% de los crecentinos o crecentenses, ahí queda la duda, lo pensarían. Ni mi madre, que yo creo que es el ser que más me quiere, no me veía como político. Yo siempre digo que solo el mejor amigo que tengo en Creciente, que es Juan Antonio, el que conocéis ahora, que está de cartero en Arbo, y mi padre, que confió en mí, fueron los que confiaron que podía llegar a ser alcalde. El resto, incluido yo, no. ¿Sucede a mi padre? Sí. Mi padre era un animal político, era un alcalde muy populista, todo lo contrario que soy yo. Yo no soy nada populista, soy un alcalde más bien más técnico, aunque dice el señor director general que no lo cree. No lo cree, pues dice que soy bastante popular y bastante pedichón y todas esas cosas. Y eso puede ser, porque hay una cosa que yo tengo muy claro. Quiero mucho este pueblo. Yo nací en este pueblo, me crié en este pueblo, disfruté de este pueblo. Yo cuando veo a Óscar me estoy recordando cuando iba a jugar allí a su barrio, a la isla, y tengo un magnífico recuerdo. Yo cuando veo a esta niña, yo con 9 años me fui a la parroquia de Quintela a vivir, y yo lo único que tengo de este recuerdo, con sus 137 núcleos, es un cariño muy especial. Porque para ser alcalde tienes que querer al pueblo. Es decir, si tú quieres ser profesor, seguro que te lo dirá Carlos y Luz, tiene que gustarte la enseñanza. Y para la política, y más en un ayuntamiento, tiene que gustarte el pueblo y luchar por él, porque no es fácil. Es un ayuntamiento pequeño, un ayuntamiento con muchísimas limitaciones, un ayuntamiento con una dispersión de población muy grande, con un montón de núcleos, pero con muy pocos habitantes. Yo cuando entré en este colegio, en el año 73, como os he dicho, había más de 500 niños. Hoy no llegáis ni a 60. Esa es la diferencia. Es decir, bajó el 90% del alumnado en este colegio. Entonces,
tiene que gustarte, porque lo que es triste es que hoy vosotros tenéis unas ventajas que no teníamos nosotros. Tenéis unas infraestructuras en este colegio que nosotros no las hemos tenido. No teníamos ni biblioteca, no teníamos ni radio, no teníamos gimnasio, no teníamos pabellón, no teníamos el patio que ahora vosotros tenéis cerrado, era un patio abierto. Ahora os van a hacer una fuerte inversión también aquí, gracias al director Seral, que va a mejorarse todo el suelo del patio exterior. Es decir, se está haciendo una cantidad de inversiones impresionante. En nuestros tiempos no había. Entonces, no es fácil. Entonces, a mí como alcalde me cuesta conseguir que con 2.000 y pico habitantes que tenemos, conseguir dinero para un ayuntamiento. Claro, porque tú tienes que luchar con ayuntamientos como Vigo de 300.000 habitantes o luchar con ayuntamientos como Puentareas de 22.500 habitantes y tú con 2.100 te cuesta luchar. Y tengo la suerte que a través de la Diputación de Planes Provinciales y a través del fuerte apoyo que estamos teniendo de la Xunta y especialmente hoy que tenemos la presencia de aquí del director general, José Manuel Pinal, este apoyo que estamos teniendo. Eso lo dirá la señora directora y Carlos, que es un apoyo fuertísimo. El año pasado se pintó este colegio y es siempre todo gracias al apoyo que estamos teniendo desde la Dirección Xeral de Educación. Pois moitas grazas, señor alcalde, non só pola entrevista. Senón por todo o que loita polo cole e polos nenos e nenas deste concello. Muchas gracias a vosotros. Qué bonito y qué pena no tener más niños. Más niños quería decir que me gustaría tener más niños. No, 500 a lo mejor sería una exageración, pero a lo mejor 300 sería un número bonito. Pero para mí, cuando algo me pide la dirección o los AMPAs, yo creo que nunca dije no. Y siempre apoyo. Se apoya. En mis tiempos, yo ahora estoy pensando que ahora vosotros tenéis todas actividades extraescolares. Nosotros eso no sabíamos lo que era. Vosotros jugáis al bádminton, tenéis fútbol sala, patinaje. Nosotros eso no sabíamos, primero, no teníamos dónde hacerlo. Y dos, no teníamos cómo pagarlo. Nosotros luchamos para que vosotros tengáis esos servicios. Entonces, todo lo que me podáis pedir y pueda daros, porque todo es imposible poderlo dar, aquí me tenéis. Y para mí es bonito y me siento como un niño como vosotros, de 10 años, cuando estuve en este colegio, hace ya más de 30 años, y es una etapa que nunca la olvidaréis. Ahora estaréis aburridos y tenéis ganas de marchar y ya pasar para la ESO, pero luego, años después, como es mi caso, os vais a acordar de qué etapa más bonita y este recuerdo lo tendréis. Yo, un recuerdo que tengo de este colegio es cuando me dieron, antes se entregaban, yo hice la GB en este colegio, y se entregaba el último día y el título. Y me acuerdo cuando el colegio era un colegio que en aquellos momentos había, en aquella etapa ya de cuando yo me entregaron el graduado, había 400 niños y era una etapa bonita, y es ese recuerdo cuando el señor director y el tutor en aquel momento del colegio me entregó, que el director en aquel momento es el nombre del colegio de Manuel Sieiro y fue el que me entregó el diploma. Por eso son etapas que cuando pasan 30, 40 años no las os vais a olvidar nunca. Y muchas gracias a vosotros. Y tengo que reconocer que las preguntas las rebuscasteis, sí, muy bien, ¿eh? Enhorabuena a vosotros, ¿eh? Nós escoitamos Radio Sieiro. A sondar do Miño.